Entonces con una oración encomendando este estudio al Padre Eterno. Amado Padre Todopoderoso, le damos muchas gracias por esta oportunidad de nutrirnos, de alimentarnos, de fortalecernos en su palabra, porque por medio de ella cada día le conocemos más, nos motivamos más en sus grandes promesas, Señor, nos alentamos unos a otros, crecemos en el amor y en el conocimiento en dirección a su Hijo amado Cristo Jesús, ejemplo perfecto en todo, Señor. Gracias por la presencia de cada uno de nosotros, que sea su Santo Espíritu, Señor, el que ponga las ideas en nuestra mente, las palabras en nuestra boca, Señor. Bendito Padre, gracias por darme la oportunidad inmerecida de poder ser el portador de su palabra en este estudio. No obstante, Señor, todos tenemos derecho, Señor, tanto a preguntar, objetar, opinar, Señor, porque de eso se trata, poder interactuar en esta oportunidad, una oportunidad abierta, Señor. Muchas gracias, Padre, y si algún hermano está a punto de conectarse, que no tarde, en el nombre de su Santo Hijo. Amén y amén. Jesús, el Salvador de todos los que le han aceptado como el Señor de sus vidas. Muy bien, hermanos. Entonces, hoy día el estudio yo lo titulé una pregunta. ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? Así de simple. Es muy común que llamemos, sobre todo nosotros como cristianos, hermanos en la iglesia, que llamemos Señor a Jesucristo, el Hijo de Dios. Le decimos Señor, pero ¿hasta dónde tenemos una conciencia profunda o madura de lo que eso significa? Y el estudio de hoy va a apuntar a eso, a profundizar, a echar raíces en el concepto de lo que significa que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque la palabra Señor, por una parte, se ha desvirtuado. Por otra parte, también se ha mal transmitido la idea. O sea, tenemos varias situaciones que nos han alejado del concepto de que Jesús es el Señor. Yo voy a comenzar el estudio dando la oportunidad a cualquier hermano presente que quiera dar su opinión. ¿Qué significa para cada uno de ustedes que Jesús sea el Señor? Y cada uno de ustedes es libre de dar una opinión breve de lo que significa esto. ¿Quién va a ser el primero que quiera dar una opinión? ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Abierta la oportunidad. Nadie se atreve a comentar qué significa para él que Jesús sea el Señor. ¿Se escucha, verdad? Fuerte y claro, hermano. Ya. Nadie se anima. Quizás caminando un poquito en el estudio se vayan animando. Bien. Vamos ¿Puedo entonces. decirlo? Sí, hermana. Espérame. Hay que poner en silencio el otro. Ahí. Bien. Lo que yo pienso, a lo mejor puedo estar equivocada, pero es como lo que yo pienso que si estamos hablando que Dios es nuestro Señor, es que nosotros tenemos que servirle, estar a su disposición, eh, hacer su voluntad y eso, como servidores de nuestro Perfecto. Señor. Tiene relación entonces, si puede repetir, si me falta algo en lo que voy a decir, tiene relación con obedecerlo, con hacer su voluntad. Mm, Esa parte como que me quedó fuerte. ¿Mm? sí, Tiene relación con eso, con obedecerlo, con hacer su voluntad. Yo encuentro que es bastante acertado, muy en el, como dicen, muy en el clavo el martillo ahí. Bien. entonces le ayunté. Más que lo apuntó, yo creo que ¿Sabe? es algo que estaba ahí internalizado y usted lo expresó bien. Muy bien. ¿Estáis preocupados de aprender? Sí, sí. ¿Quién más que quiere opinar acerca de lo que piensa
que Jesús es el Señor. ¿Qué significa esto? Bien, ya la oportunidad fue dada. Vamos a ir a algunos pasajes, no muchos. Yo tengo 3 o 4, bueno, realmente tengo 4, pero 2 que están en el mismo libro. Entonces, bueno, uno de Juan, uno en Filipenses y uno en Mateo. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a comenzar por un pasaje muy conocido que es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Vamos a ir a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y bueno, versículo 13 y 14. Después de que Jesús, en los versículos anteriores, lava los pies de sus apóstoles, el Señor les dice en el versículo 12, ¿sabéis lo que he hecho? Esa es la pregunta que plantea el Señor Jesús. ¿Ustedes saben lo que he hecho? Y claro, todos podrían decir en su mente, sí, pues nos lavó los pies. Una práctica común en la época, dar un vaso de agua y también dar la oportunidad de refrescar los pies, porque antiguamente no había ni Transantiago, ni metro, ni taxi, ni ninguna de estas cosas, todo era a pie, se caminaba mucho. Entonces la pregunta es, ¿sabéis lo que he hecho? Y el mismo Señor va a responder esta idea, versículo 13. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. O sea, ustedes me llaman a mí Maestro y Señor, Maestro o Rabí, en su autoridad de enseñar la voluntad de Dios. Y también dice Señor. ¿En qué sentido, Señor? En griego tenemos el concepto Señor que se aplica en forma distinta. Hay un Señor que se refiere al respeto y hay un Señor que se refiere a Dios como deidad, ¿ya? Adonai, por ejemplo, era la palabra Señor en hebreo, los hebreos también usaban esa palabra para referirse a Dios, al Señor, como el creador, como el sustentador, etcétera. En pocas palabras, Dios. Pero también se usa la palabra Señor para referirse a una persona de autoridad o de respeto, ¿ya? Entonces, bueno, aquí viene la palabra Kyrios, ¿ya? Y hay que hacer la separación. Muchas veces le llamaron a Jesús Señor como Señor de respeto y otras veces Señor como divinidad, como deidad, ¿ya? Entonces aquí el Señor se está refiriendo a sí mismo como Maestro y Señor. El segundo Señor tiene que ser de autoridad, de deidad, apuntando a Dios, porque el primero es Maestro. Ya la primera palabra ya está hablando de autoridad, como respeto, o sea, rabino, como una persona de eminencia. Pero ¿qué pasa? Adelantando, versículo 14. Pues si yo, el Señor, no el Maestro, aquí rescata de las dos palabras solo una. Pues si yo, el Señor y el Maestro, aquí al dar vuelta a la palabra pone énfasis en la primera, esa es la idea. El Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y bueno, explica que esto es ejemplo, etcétera, y nosotros entendemos que contextual y culturalmente se refiere a un acto de humildad. Lo mismo que el Señor
enseñó que el mayor era el que servía y todo eso, y que Él no vino para ser servido, sino para servir, Él lo demuestra en su máxima expresión. Para lavarle los pies a alguien, uno tiene que hincarse, tiene que agacharse, podríamos decir, arrodillarse. Porque lo otro sería que la persona levantara los pies a la altura de mía. Y lo normal es que la persona que va a lavar los pies va a ir a los pies de la persona. Entonces el Señor se inclinó a todos sus discípulos, que todavía eran 12. Todavía eran 12. Le lavó los pies a los 12. Y Él les pregunta, versículo 12 al final, ¿ustedes saben lo que yo hice? Versículo 13, ustedes me llaman maestro y señor, y así es. Y versículo 14, pues si yo, el Señor y también maestro, les he lavado los pies, ustedes hagan lo mismo. Le está enseñando el servicio, le está enseñando la humildad. Entonces, en este sentido, uno podría preguntar, bueno, Jesús deja de ser Señor por hacer un acto que no le corresponde a los ojos humanos. Dicho de otra manera, el Señor, humanamente hablando, es al que le lavan los pies, es al que lo sirven. Pero aquí el Señor es el que está sirviendo, es el que está dando el servicio, se está humillando de alguna manera, literalmente, ¿no es cierto? Se está humillando, tiene que agacharse, tiene que hincarse para lavar los pies de sus apóstoles. Ahora, contextualmente, no pensemos que le lavaba los pies como hoy día nos lavamos los pies, con jaboncito, enjuagamos. No, era algo sencillo, pero era un acto de humildad igualmente. Entonces, aquí vemos al Señor Jesús haciendo algo que le compete ¿a quién? Al siervo, al siervo, al servidor. Pero lo está haciendo ¿quién? El maestro, el Señor. Él está haciendo la actividad ¿de qué? Del siervo, siendo maestro, siendo el Señor. Vamos a ir a otro pasaje. Cualquiera que quiera opinar algo, preguntar algo, él tiene oportunidad. Bien, vamos a ir a otro pasaje que es el capítulo anterior. El capítulo anterior a este mismo del lavado de pies, capítulo 12. Y es uno de mis favoritos, versículo 25 y 26. 25 para dar contexto, 26 para ir al punto. Juan capítulo 12, versículo 25 y 26, que es el que tengo aquí en mi pantalla dividida en el celular al que iba a ir. Un par de versículos muy conocidos, es muy familiar. ¿Hasta dónde profundizamos esto en nuestra mente espiritual? ¿Hasta dónde esto está internalizado? Ese es el punto. Bueno, dice así el versículo 25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. En pocas palabras está hablando de no podemos servir a Dios y a nosotros mismos. No podemos servir a Dios y al mundo. No podemos servir a Dios y a otro que no sea Dios. En pocas palabras. Si servimos a Dios, tenemos que servirlo con todo el corazón, y eso significa que lo demás va a quedar desplazado. Pero si no servimos a Dios con todo el corazón, estamos dividiendo, estamos compartiendo nuestro corazón, entonces tampoco vamos a estar sirviendo a Dios realmente. ¿Ya? Básicamente esa es la idea. Y el 26 es una promesa extraordinaria. Es un incentivo realmente. El Señor Jesús en el versículo 26 nos va a motivar a servirle con todo el corazón.
Dice el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es una promesa extraordinaria. Es estar donde esté Él. Imagínense, el Hijo de Dios, Dios mismo, por quien fue creado todo el universo, quien es adorado por toda criatura celestial, le da la promesa a los mortales, como nosotros, de poder estar donde está Él. Si esa promesa no es extraordinaria, no vamos a encontrar nada extraordinario. Todo va a ser no extraordinario en la Biblia. Esto para mí es una de las cosas más extraordinarias, resumida como una cápsula altamente concentrada en una promesa. Dice, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Aquí viene el punto. Donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Pero si recuerdan, yo el estudio que estamos desarrollando lo titulé ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? Que preguntado de otra manera significa ¿qué significa que yo sirva a ese Señor que es Jesús? ¿Qué significa? Y ahí me hubiera gustado un poco más de participación. Le doy gracias a la hermana Liana por opinar, porque esta pregunta yo la he escuchado de distintas maneras, algunas alineadas con lo que dice la Biblia, algunas no tan alineadas con lo que dice la Biblia, pero sí alineadas con conceptos cotidianos, con conceptos que manejamos nosotros en nuestro día a día, o conceptos que están no en la Biblia, pero sí en la cultura. La enseñanza en el capítulo posterior, en el 13, fue Jesús lavando los pies de sus discípulos. No porque él le correspondiera esa posición. ¿Qué está haciendo Jesús? Dando un ejemplo. Jesús está dando un ejemplo. ¿Cómo enseñó Jesús? Enseñó con la verdad, porque él mismo es la verdad. Pero Jesús también siempre enseñó con el ejemplo. Entonces, no iba a ser la excepción que Jesús se saltara el ejemplo. Jesús lavando los pies de sus discípulos, no porque fuera una posición que a él le correspondiera, sino mostrando el ejemplo, lo que les enseñó con palabras, por allá cuando se peleaban sus discípulos en quién era el mayor, y él diciéndoles, el que se humilla como un niño, ese es el mayor. Entonces Jesús en el capítulo 13 no lo vemos en su papel de Señor, sino de siervo, pero para darnos un ejemplo. En el capítulo 12 vemos a Jesús el Señor en su posición de Señor, diciendo, donde yo esté, va a estar mi servidor. Y aquí me gustaría que participaran un poquito en el estudio, y la pregunta es, ¿qué significa ser un servidor de Jesús? Si alguien quiere opinar, tampoco es obligación, pero sin opinión vamos a llegar muy rápido a la respuesta. Me voy a ir de viaje, va a durar súper poco el estudio. ¿Hubiere alguien que quisiera opinar qué significa para él un servidor de Jesús? ¿Qué significa que usted diga, yo sirvo a Jesús? ¿Qué significa que alguien sea un servidor de Jesús? ¿Qué significa? Voy a poner en pausa el video. ¿Se escucha? ¿Me escucha? Sí. Para mí, ser servidora de Jesús
es tener amor para mi hermano y solidaridad con cada uno de nosotros. Ya, amor, solidaridad, es como lo Y que, hermandad contra nosotros, hermandad unos con otros. ya, ¿Se escuchó? se entendió clarito, perfectamente. Entonces, para la hermana Mari, la palabra servicio está asociada a cómo nosotros nos desenvolvemos unos con otros. ¿Mm? Ella Hermano, da ejemplo, por ejemplo, amor, solidaridad, hermandad, y sabe, con la opinión que decía inicialmente la hermana Eliana, esta definición de servir también encaja con lo que es servir al Señor. ¿Alguien más que quiera opinar, hermanos? acá yo, Sí, buenas tardes, buenas buenas noches, tardes, buenas noches. ¿cómo están? Todos bien, gracias a Dios. Ya, yo quiero opinar con respecto a su pregunta en cuanto al servicio. Por ejemplo, si nosotros llevamos a una idea como muy de la vida cotidiana, yo en algún minuto trabajé en una casa, ¿cierto? En una casa con patrones, y ahí dentro de la casa sirve, ¿cierto? El patrón te dice haga la comida, o la patrona en este caso haga la comida de esta forma, el aseo se hace de esta forma, la ropa se lava de esta forma. Pienso que uno como siervo o siervas de Cristo, eh, la Biblia nos da una pauta, una guía de cómo nosotros vamos a conducir nuestra vida, siendo Dios, Cristo, nuestro patrón, nuestro jefe, que muchas veces cantamos Cristo nuestro jefe, ¿cierto? Eh, Jefe soberano. entonces, para mí, servir tiene que ver con accionar conforme a la voluntad de Dios, ¿ya? Tiene que ver con servir a Dios de esa forma y a la vez servir a Dios también va de la mano con nuestro servicio a los hermanos, con nuestro servicio a otros. Porque, por ejemplo, Cristo dio el ejemplo de lavar los pies. Dio un ejemplo que a él no le correspondía, como usted bien lo dijo, pero él dio un ejemplo de humildad, un ejemplo de humillación. Y pienso que ser servidor de Cristo pasa también por eso, porque muchas veces nosotros siendo cristianos, igual a veces la soberbia como cristiano, igual a veces está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Entonces, a veces nuestra soberbia nos ciega al punto de no reconocer tal vez a otro y siempre vernos a nosotros como que yo soy el que puedo, yo soy el que acá, que no sé, casi prácticamente a veces nuestra soberbia nos ciega y pienso que no es una buena conducta en nosotros como cristianos y ser servidores de Dios, ser servidores de Cristo. Entonces, para mí el servicio es una palabra muy amplia, porque servimos a Dios cumpliendo su palabra y también servimos a Dios si cumplimos su palabra, amando al prójimo, como dijo la hermana anteriormente, sirviendo a otros. Si yo tengo que ir a atender a un adulto, un hermano adulto, es un servicio para Dios, porque el Señor también dice que nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor o como para el Señor. Y para mí Amén. eso es como la palabra ser servidor, es una palabra muy amplia, es una palabra que no es solamente, claro, cumplimos la voluntad de Dios, Dios es nuestro jefe, Él nos ordena a través de la palabra qué tenemos que hacer, cuál es nuestro accionar en amor al prójimo y servir a otros. Eso, hermano, quería comentar. Gracias por escuchar. Amén. Muy bien. ¿Cómo es su nombre, hermanita? Yo me llamo Vita Elizabeth Caneo Meliqueo y soy la esposa del hermano Roberto Maturana. La hermana Vita. Muchas gracias por Sí. participar y por opinar, que me siento solito aquí, como que estoy hablando solo. No, no está hablando solo, es que lo que Muy pasa es que bien. uno presta atención bien a la Bien. pregunta y no es como llegar y decir cualquier respuesta. Yo creo que uno Exacto. igual tiene que meditar bien en lo que va a decir. Pedir Amén. sabiduría a Dios para no meter la pata, hablar con sabiduría de parte de Dios es la idea. Eso, E- hermano. Exactamente. Es verdad. Muy bien. Entonces, hemos tenido por lo menos tres opiniones, ya hay algo significativo, y las tres opiniones efectivamente tienen relación con lo que es el concepto.
La hermana Vita citaba Colosenses 3:23. Dice, vamos a buscar Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí está la clave. A Cristo el Señor servís. Ustedes son servidores de Cristo. ¿Ya? Y aquí en este pasaje de Colosenses habla de situaciones como los padres con los hijos, los amos con los esclavos, situaciones de distinta índole, pero sabiendo que servimos al Señor, dice, todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Así que podemos extrapolar la idea de servicio al Señor, no solamente a obedecerlo, sino también a nuestra disposición hacia los hermanos y además incluso a los que ni siquiera son nuestros hermanos. Porque dice, todo lo que hagáis, de repente podemos prestar un servicio a alguien incrédulo. El trabajo que desarrollamos secular o terrenalmente en alguna empresa, en alguna oficina, uno dice, pucha, aquí estoy en el mundo haciendo un trabajo del mundo, sí, pero con ese trabajo nosotros podemos honrar a Dios. Como nosotros trabajemos, podemos dejar el nombre de Dios en alta estima, o al contrario, decir, uy, decía que era cristiano, menos mal que era cristiano, por ejemplo. Entonces, como decía la hermana, es verdad, la palabra servicio es muy amplia. Y aquí yo voy a empezar a desmenuzar la palabra servidor. Nos vamos a ir al pasaje en el que estábamos, Juan 12, 20, bueno, vamos a ver el 26 directamente. Juan 12, 26. Aquí el versículo es una tremenda promesa. Dice que donde esté el Señor Jesucristo, allí va a estar su servidor, el que le sirve. Y aquí vamos ya a empezar a, a profundizar la palabra servidor. ¿A qué se asocia la palabra servidor? A una que quizás no nos gusta mucho, a servidumbre. Así es. La palabra servidor, de servir, viene de siervo, que es lo mismo en el contexto bíblico que esclavo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué significa servir al Señor? Significa estar en servidumbre delante del Señor. Literalmente, significa estar en servidumbre, en servicio, dispuesto, pronto, como un siervo, como un esclavo, para hacer la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios tiene 3 niveles. Y salieron los 3 niveles, claritos. El primer nivel es el nivel de obediencia. El Señor Jesús es mi Rey soberano, es mi jefe, es mi dueño, es mi amo. Yo le debo toda obediencia, etc. El primer nivel de servidumbre es reconocer a Jesús como la autoridad. Entonces yo quedo como servidumbre frente a Dios. Tiene relación directa con la obediencia, nuestra obediencia a Dios. Entendemos que el camino de la perfección es un proceso. Nosotros vamos de lo imperfecto, de lo extremadamente imperfecto, a cada día avanzando hacia lo perfecto, hacia Cristo. Cada día es una oportunidad para pulirnos, para superar errores, para perfeccionarnos, para mejorar, etc. El cristiano siempre tiene que ir
hacia adelante, avanzar, ¿no es cierto? Como esos versículos maravillosos, Colosenses 3, 1 y 2, o Hebreos 12, 1, 2. Ahí está nuestra atención, ahí está nuestra vista, ¿ya? Primer significado de servir al Señor, estar en servidumbre en el primer nivel, como un siervo, como un esclavo del Señor. Pero también nosotros servimos a Dios, y eso lo dice la Escritura, a través de los hermanos. Nosotros servimos a través de los hermanos y tenemos montones de ejemplos. Por ejemplo, por ahí Juan, hablando en su epístola, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo vas a decir que amas a Dios que no ves si no amas a tu hermano que está al lado con necesidad? Entonces, si amas a Dios, con mayor razón vas a amar a tu hermano que está al lado. ¿Bien? Y muchos otros ejemplos que nos hablan del servicio a Dios a través de los hermanos. Santiago, por ejemplo, en el capítulo 2, un pasaje tan conocido, la fe sin obras es muerta. Yo le puedo decir a las personas que necesiten, y no a personas cristianas, pueden ser creyentes o pueden ser incrédulos, o pueden ser personas que están en una religión falsa, y los puedo ver con hambre, los puedo ver en desnudez, en cualquier necesidad, y yo les puedo decir, oh, ojalá que más allá encuentren algo para comer, algo calentito, ojalá que más adelante encuentren ropa. Y quizás yo tengo un café caliente, un pan, un rico sándwich, una chalequita, un abrigo que puedo brindar. Entonces, ahí está el servicio a través de los hermanos. Pero ese es el segundo nivel. Nos pasamos al tercer nivel, que es en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, sabemos que el Señor tiene preeminencia, que el Señor está sobre nosotros, siempre observando y agradándose o entristeciéndose de nuestra conducta. Ahí dice la palabra, no contristéis al Espíritu de la promesa con que fuisteis sellados. Todo lo que hacemos tiene consecuencias, consecuencias instantáneas, consecuencias a futuro, consecuencias instantáneas. Estamos agradando o desagradando a Dios. Estamos alegrando al Espíritu de Dios o entristeciéndolo. Eso es una consecuencia instantánea. Estamos enfriándonos o fortaleciéndonos espiritualmente. Y a futuro, ¿por qué? Porque va a llegar el día en que dependiendo de nuestra sincera, de nuestra verdadera servidumbre en Cristo, es si un día vamos a estar donde está Él. Recordemos este versículo porque lo vamos a pasar, pero tenemos que retenerlo. El Señor prometió, donde yo esté, va a estar mi servidor, va a estar aquella persona que se puso en servidumbre delante de mí. Y siempre, siempre recordemos que el Señor se puso en servidumbre por nosotros primero. Si siempre, cualquier cosa que el Señor enseñe o diga, Él la enseñó con el ejemplo. Él la enseñó con el ejemplo. Él se puso en una servidumbre terrible, que es uno de los pasajes que vamos a ver más adelante. Pero primero vamos a ir a uno muy conocido, que es Mateo. Mateo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Es uno de esos pasajes que nos debería hacer tiritar. Como dice Pablo a Timoteo, procura con temor y temblor llegar ante Dios aprobado. Con temor y temblor. Bueno, ¿qué dice Mateo 7:21? Palabras del Señor Jesús, de la boca del Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí algo quizás contextual, cultural, cotidiano, la palabra Señor como respeto. La palabra Señor como simplemente un prefijo.
Bien, como un prefijo, así como señor o señorita, y como decirle señor a alguien por respeto. A Jesús, ese prefijo, por respeto, el día futuro, cuando estemos delante de Él, aquí en Mateo 7:21, va a terminar ¿en qué? En que el Señor va a decir, no te conozco, en pocas palabras. Vamos viendo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí vemos obediencia, un denominador común en todas las definiciones que ustedes brindaron, en las opiniones que tuvieron oportunidad de compartir. Sujeción. Primer nivel, recuérdenlo, el primer nivel, sujeción, obediencia. ¿Quiénes realmente el Señor valida como siervos de Él? ¿Quiénes? ¿A quiénes el Señor les dice, sí, yo soy Señor de este, o de aquel, o de aquella? ¿A quiénes valida el Señor? A los que hacen la voluntad, a los que obedecen, a los que están en servidumbre directa del Señor. Servidumbre directa del Señor. ¿Bien? Versículo 22, la advertencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Uno podría preguntar, ¿y en qué fallaron estas personas? ¿Fallaron en profetizar? ¿En echar fuera demonios? ¿En hacer milagros? ¿En qué fallaron? Fallaron en una servidumbre incompleta. Jesús no los critica. Jesús no los inhabilita por lo que hicieron. Jesús no les dice, esto estuvo mal, no. Jesús está demandando que ellos no fueron, ¿qué cosa? Obedientes. Es decir, con solamente una parte de lo que es la voluntad de Dios, que podría ser una obediencia incompleta, eso Dios no lo considera obediencia. La obediencia tiene que ser completa. ¿Ya? La palabra perfecto, usted va al diccionario, y la palabra perfecto, que es una de las palabras mal entendidas por muchas personas, significa completo, íntegro. Completo, íntegro, que no falta nada. Y si falta, se le pone eso que falta, y ahí queda en bondad o calidad de perfecto. Entonces aquí este pasaje nos está ayudando a reflexionar acerca de una obediencia incompleta. Cuidado, no significa 2 por 3 o 4 por 1, así como, bueno, he hecho 4 o 5 veces lo que Dios quiere, ahora me toca a mí. No, 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 no. Cuidado con esa forma de pensar. Bien, no tenemos licencia, no tenemos libertad para de vez en cuando no hacer la voluntad de Dios. Otra cosa es que como humanos, como seres imperfectos, mientras estemos en este mundo, mientras caminemos en este mundo, seamos carne, vamos a cometer errores, vamos a desobedecer a Dios. Pero el autor de Hebreos es muy claro en lo que es la desobediencia deliberada, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que en su ignorancia dicen, bueno, yo puedo hacer esto y después le pido perdón a Dios. No, 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 no funciona así, no funciona así. Porque ¿cómo me voy a arrepentir de algo que consciente o deliberadamente, que totalmente consciente, yo dije lo voy a hacer? Ya voy a matar a esta persona o voy a robar esto, total, después me arrepiento. No, no. Eso es no entender lo que es el arrepentimiento, ¿ya?
En pocas palabras, este es un ejemplo de servidumbre incompleta, es decir, no reconocer el señorío absoluto de Dios. Y ahí tenemos dos conceptos. Servidumbre se contrapone a la palabra señorío, el señorío, pero no cualquier señorío. Pónganle este apellido, soberano. Es un señorío soberano. La voluntad de Dios es soberana. Bien, vamos a ir a otro pasaje. Los voy a llevar a Filipenses. Y ahora sí, este pasaje lo había anticipado, pero ahora vamos a ir al pasaje. Filipenses, y yo sé que muchos ya están diciendo, yo sé cuál va. Va a ir a Filipenses capítulo 2. Exactamente, vamos a ir al capítulo 2. Y si bien no vamos a leer del versículo 1, podemos comentar si es necesario desde el versículo 1. Bien, pero me voy a quedar del versículo 9 al versículo 11. Como comentario, en el versículo 7 y 8 está lo que hablamos delante, de que Jesús se puso como ejemplo, no que Él debiera estar ahí, sino como ejemplo. Nos enseñó el amor muriendo en la cruz, nos enseñó el servicio lavando los pies, etcétera. Bien, vamos a ir al 9, 10 y 11, estos tres versículos. Aquí está hablando del señorío absoluto de Jesucristo, del señorío soberano. ¿Bien? ¿Qué dice aquí? Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay nombre, es decir, no hay identidad, no hay nada que esté por sobre la soberanía de Jesús. Y agrega el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Básicamente aquí está hablando que se doble toda rodilla de los que están donde mora Dios, que se doble toda rodilla en este mundo donde estamos nosotros ahora, e incluso se dobla toda rodilla en el lugar donde están aguardando los muertos en el Seol o Hades. Eso significa debajo de la tierra, literalmente el lugar de los muertos. Y el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ese Señor como Adonai, como el Señor Dios, creador soberano, no un Señor de respeto nomás, no, el Señor Adonai, el Señor Dios, ¿ya? Para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y si no reconocemos a Jesús como Dios, tampoco estamos reconociendo que el Padre es Dios. Es como cuando nosotros decimos, no, ese niñito parece que no es hijo de él. No se parece nada, no tiene ni una facción, ningún rasgo. No, no creo que sea hijo. Más o menos espiritualmente, eso hacen las sectas, denominaciones y similares que niegan la divinidad de Cristo. Están diciendo, no, pero como que no se parece mucho al Padre. ¿Y qué dice la Escritura? Usted va al capítulo 1 de Juan, como termina la primera parte de Juan. Vimos la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad, como la del Padre. O sea, ahí está. El que no ve a Dios en Jesús, no ve a Dios. Punto. Toda lengua, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y aquí, yo creo que aquí sí que van a preguntar o opinar personas que no lo han hecho, estoy seguro. Porque esta pregunta es muy contingente, es muy sugerente. Aquí yo estoy seguro que más de algunos se va a animar a opinar que no lo ha hecho. Jesús es el Señor, dice. Pero hay personas que no creen en Dios. O hay personas que creen en Dios, pero a su manera. Y reconocen que
creen en Jesús y creen que Jesús vino y bueno, por eso celebran Navidad y por eso hacen el pesebre, porque creen que Jesús vino, bien, etcétera. Hay personas que afirman creer en Dios, pero no hacen su voluntad. Pero peor, también hay personas que dicen que son agnósticas, que son ateas o de otra religión. ¿Cómo entendemos que para esas personas Jesús también es el Señor? ¿O el Señor Jesús no es Señor de todos o para todos, solamente los que están sujetos a Él? No sé si me expresé bien, si se entiende la dinámica de que si una persona está bajo el señorío de otra, se entiende que esa persona, Jesús, es el Señor, y la que está bajo el señorío es el siervo, es el que sirve. Pero ¿cómo encajamos esto cuando una persona dice que no cree en Dios, no cree en Jesús? ¿Jesús deja de ser Señor para esa persona? ¿Cómo lo entendemos? A ver si alguien se atreve a opinar, a dar una opinión, ¿qué cree? Voy a poner en pausa para ver si alguien, medítelo, ¿ya? Yo como veo en este tema que encaje esto, para ello, a mí lo que me han dicho, que Dios no existe y que es un charlatán. ¿Ya? Así me lo han dicho. Puede ser una Entonces, fantasía, claro, y yo le digo que yo soy cristiana y que creo en Dios, en la palabra de Dios, que estudio todos los días viernes. Me dicen, no, eso para mí no existe y eso es pura brujería o charlatanería. Entonces yo digo, ¿cómo? Usted dice ahora, pregunta, ¿cómo ellos pueden hacer un señorío con estas personas que no entienden? Yo encuentro que es imposible, si no entienden, si no creen que hay un Dios, es imposible hacerle entender que hay un señorío que no somos nosotros que seguimos la palabra y obedecemos y tenemos amor por nuestros hermanos. Entonces yo creo que ahí es muy difícil hacerle entender a estas personas que no creen eh, en Dios. ya. Encuentro que no. Voy a hacer la pregunta de otra forma. A ver, Jesús es el Señor soberano, Jesús es el Señor divino, es el Rey de Reyes, de las personas que lo reconocen como tal solamente o de todo el mundo. De todo. ¿Cómo entendemos entonces el día que estemos delante de Dios, de Dios, delante del Señor? Si Jesús hoy es el Señor de todos, entonces todos somos sus siervos, todos entonces vamos a estar donde está Él. Por ahí va la pregunta inicial que me costó formularla. Bueno, para no enredar más, voy a dar la respuesta, quizás con la respuesta se entiende mejor la pregunta. Y a veces la respuesta es tan sencilla que la pregunta es enredada. Mire, ¿qué nos presenta la Biblia? Jesús es el Señor de todo y de todos. De todo y de todos. ¿Ya? Lo que estamos leyendo aquí ahora es uno de los versículos que lo muestra. Hay muchos. Jesús es el Señor de todo y de todos. Pero las personas que no están bajo el señorío de Él, las personas que no están en servidumbre frente a Él, aquel día el Señor los va a desconocer. Pero el hecho de que las personas digan que son ateas o pertenecen a otra religión, practicantes de otra cosa, no significa que no están bajo el señorío de Jesús. ¿Cómo entendemos eso? Lo entendemos como rebeldía espiritual. Jesús no deja de ser el Señor de ellos, pero ellos están en rebeldía, ellos están en desobediencia, ¿ya? Y a los que el Señor le hace la promesa es a los que no están en rebeldía, es a los que están sujetos a Él. Y entendemos que la sujeción nuestra a Jesús no es una sujeción dictatorial, no es una sujeción opresiva, no.
nosotros tomamos la decisión de que el Señor Jesús sea el Señor de nuestra vida, porque es lo que más nos conviene. Porque si no gobierna mi vida el Señor, ¿quién la va a gobernar? Yo, el mundo. ¿Y a dónde voy a parar? Siendo el mundo o yo el Señor de mi vida, excluido eternamente de la presencia de Dios. Entonces, cada cristiano ha llegado al entendimiento de que sujetándose a Cristo en amor, en el ejemplo de Él, no forzadamente, sino es un deleite, un placer servir al Señor. Nosotros, al esforzarnos en serle fiel, nosotros al esforzarnos en seguir su ejemplo, un día, cuando estemos delante de Él, la promesa es que vamos a estar donde está Él. Bien, entonces, ¿por qué hice la pregunta? Porque quizás más de alguno ha escuchado decir, no, Jesús no es mi Señor, no es mi Señor. Ellos dicen, uno mismo puede decirlo de boca, pero el hecho de que digamos que Jesús no es mi Señor, no cambia el hecho de que Él es Señor de la creación, es Señor de todo. Es decir, yo puedo rechazar, me puedo oponer, puedo ser rebelde, puedo ser desobediente, pero la misma palabra rebelde y desobediente expresan implícitamente el hecho de que no me estoy sujetando a una autoridad, y esa autoridad es Jesús. ¿Ya? Perfecto. Bueno, como conclusión, vamos a volver a Juan, capítulo 12, versículo 26. Juan 12, 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Esta es la gran promesa de Dios. ¿Qué dice? Si alguno me sirve, ¿qué significa eso? Si alguno me pone en señorío. Es decir, si alguno se pone en calidad de servidumbre. Si alguno me sirve, sígame. Fíjese que no es llegar y seguir al Señor, porque la promesa es muy grande. Pero si llegamos a ser fieles, es muy fácil, en otras palabras, comenzar a seguir al Señor y abandonar el caminar. Es muy fácil. La mayoría de la gente aparentemente lo hace por emocionalidad, por muchas cosas temporales. Hay personas que han comenzado a seguir a Dios, han comenzado a seguir a Cristo, pero no perseveran. Entonces, ¿qué dice el Señor? Advertencia. Antes de seguirme, primero tiene que servirme. No sé si se da cuenta que aquí hay dos verbos, servir y seguir. Y uno puede decir, ¿qué es primero? ¿Servir o seguir? Y aquí Jesús pone el orden. Primero servir. ¿En qué sentido? En el sentido de servidumbre, en el sentido de aceptarlo a Él como el Señor, de ponerlo a Él como el señorío. Si mientras no demos el paso de poner a Jesús como el señorío de nuestra vida, de nosotros voluntariamente ponernos en la posición de servidumbre, la verdad es que no vale la pena ni empezar a seguirlo, porque más temprano que tarde vamos a fracasar, vamos a desertar. Entonces, lo primero es servirle y segundo, seguirle. De hecho, yo me atrevo a pensar o a afirmar que seguir a Jesús es una consecuencia de servirle. Seguir a Jesús es un efecto natural de haberlo aceptado como el Señor, de ponerlo como señorío
de yo ponerme delante de Él en servidumbre espiritual. ¿Bien? Y la promesa, donde Él esté, va a estar su servidor. Agrega a esto Jesús mismo diciendo, si alguno me sirviere, si alguno me pone en señorío a mí, como si alguno se pone en servidumbre frente a mí espiritualmente, mi Padre le va a honrar. Y aquí viene lo como contradictorio terrenal y humanamente. Pero es muy reiterativo esto en la Biblia. El que se humille será enaltecido, el que se humille será exaltado, el menor será el mayor, etc. El que sirviere al Señor va a ser honrado por el Padre. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, principalmente en el hecho de que Jesús nos va a reconocer, nos va a confesar delante de su Padre. Como usted recordará, Jesús va a confesar a los que le confiesen y negar a los que le nieguen. ¿Qué significa confesar a Jesús? Y ya por Mateo 7, 21 al 23 quedó sumamente claro que confesar a Jesús no significa con la boca declarar que Jesús es el Señor. Quedó súper claro. Confesar a Jesús significa ponerse en servidumbre delante de Él. Confesar a Jesús significa que Él tiene el señorío. No es solamente decirlo, sino ser consecuente con ello en nuestra vida. Y eso, hermano, ¿quién dijo que es fácil? Ni Jesús dijo que era fácil. Si Jesús dijo que los menos se salvan. Pero Jesús, Pregunta, hermano. sí, cortito, pero Jesús por amor a esos menos, por Jesús por amor a esos poquitos, murió en la cruz. ¿Y qué tenemos que procurar nosotros? Ser parte de ellos. Hermana María, dígame nomás. Me salta una duda. Sí, ¿Qué pasa con los que ya no obedecieron y no quieren ser señoreados por el Señor? ¿Qué pasa con ellos cuando ya no hay oportunidad de que ellos sean señoreados por Dios? Cuando lleguen cuando Dios venga, se ellos van a ser entiende, juzgados. se Ellos van a entiende. ser juzgados. Sí, Y, bueno, sí. y ellos pueden pedir perdón, porque Dios igual los va a perdonar, o van a ser igual juzgados y no van a ser entrados en su reino. A eso me refiero. Usted se refiere a cuando estén delante de Dios en el juicio, ¿no es cierto? Claro, Ya. sí. Bueno, hay dos preguntas. La primera, eh, ¿me la puede repetir? Se me olvidó. No, yo le pregunto más que nada, va a ser más, ¿qué pasa con las personas que no quieren obedecer, a ser señoreados por las personas, por Dios, que no creen en su palabra, en lo que Dios es, y casi ellos serán igual sentenciados Ya, o Dios los perdonará? ya. Quería estar seguro de entender bien la pregunta. Perfecto, gracias, hermanita. Bueno, lo que mencionaba delante, cuando estemos delante de Jesús, el día del juicio final, se va a confirmar que Jesús es Jesús de todos. ¿Por qué? Porque en esta vida tuvimos la libertad de decir, a mí Jesús no me manda. Yo con Jesús no me importa. Pero cuando estemos delante de Dios, cuando llegue el día del juicio, no vamos a tener la libertad de decir, a mí Jesús no me juzga. A mí Jesús no me pide cuentas. Porque en la Escritura está más de una vez reiterativa que Jesús va a juzgar al mundo. Y ahí se va a confirmar aún más que Jesús es Señor de todos, porque Jesús va a juzgar a cada ser humano de este mundo, desde Adán y Eva hasta los últimos que estén cuando venga. Nadie opcionalmente o voluntariamente va a ir al juicio. Todos, todos. Y ahí se va a ratificar que Jesús es Jesús de todos, incluso de los que no lo obedecieron,
de los que no le buscaron, de los que dijeron lo que quisieron decir. En pocas palabras, que no les importó. ¿Por qué? Porque en este mundo tenemos libre albedrío, que no es una palabra bíblica, pero el concepto sí. Dios no nos obliga a llegar al cielo, en pocas palabras. Dios no nos obliga a estar donde está Él. Dios no nos obliga a estar en un lugar extraordinario, maravilloso, eterno con Él. No nos obliga a eso. Es el deseo de Él. Es el propósito de Él por el cual nos creó. Pero cuando llegue el día del juicio, todos van a ser juzgados por Él, todos, desde el que creyó al que no creyó, ratificándose que Jesús es el Señor. Ahí, primera pregunta contestada. La segunda, si va a poder pedir perdón. Dice la Escritura, si no me equivoco, vamos a ver, 1 Corintios 5:10. A ver, creo que está en 1 Corintios 5:10. No, era la segunda. Bueno, 2 Corintios 5:10. Esto no solamente aparece aquí, esto aparece en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, esto es reiterativo, ¿ya? Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En otra parte, la Escritura es muy reiterativa en decir que vamos a ser juzgados según nuestros actos, según nuestras obras, según nuestras acciones, etcétera. Entonces, cuando Cristo llegue a este mundo, ya no vamos a estar en el cuerpo, por lo menos al cuerpo que se está refiriendo aquí, vamos a estar en un cuerpo inmortal, en un cuerpo transformado, en un cuerpo que es incorruptible. Porque ¿qué sentido tendría que en este cuerpo fuéramos al cielo? Nos enfermamos y morimos de viejo. ¿O qué sentido tendría que una persona en un cuerpo similar a este de carne y hueso se vaya al infierno? No va a durar ni 3 minutos, no va a durar nada. Vamos a resucitar o ser transformados, dependiendo del caso. Los que murieron antes de que Cristo viniera van a ser resucitados en cuerpos incorruptibles. Los que estén vivos van a ser transformados en los mismos cuerpos incorruptibles. Eso se detalla muy bien en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, vamos a ser juzgados por las cosas que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. No sé si usted se acuerda del relato del rico y Lázaro. Esa persona que una vez murió, fue al Hades y allá estaba con Abraham, veía a esta persona, el Lázaro, que no tenía ni para comer, y él estaba arrepentido de esa actitud y no quería que sus hermanos vinieran donde él, etcétera. Va a haber una actitud distinta cuando partamos de este mundo y tengamos conciencia de que no hicimos lo que debíamos hacer, pero ya no va a servir de nada. No va a servir de nada. Son contados los casos que tuvieron esa oportunidad. Por ejemplo, Juan capítulo 11, el amigo de Jesús, conocido también como Lázaro, entre otras personas que también fueron resucitadas en el tiempo de Jesús por los apóstoles. Y algunos casos muy puntuales en el Antiguo Testamento. Un niño por ahí, un soldado por allá, que supo lo que era estar muerto y tuvo la oportunidad de volver a este mundo. Pero la regla general, hermana Mari, es que su destino eterno se sella cuando usted parte de este mundo. Ya no hay apelación, no hay lugar a nada después de que usted parte de este mundo. ¿Cuándo partimos de este mundo? En cualquier momento. Por eso, la importancia, la urgencia, como dice Pablo, de con temor y temblor cuidemos nuestra salvación, de presentarnos y procurar presentarnos ante Dios como obrero aprobado. Tanta insistencia por eso, porque en cualquier momento morimos, o también en cualquier momento llega el Señor y hasta ahí nos va a juzgar el Señor. Muchos, dice la Escritura, van a querer arrancar del juicio y no se va a hallar lugar para ellos. ¿Para dónde van a arrancar? No se puede arrancar de Dios. De Dios nadie va a arrancar. Bien, mis hermanos amados, ese es el estudio que yo quise compartir con ustedes, que tiene relación
con una mirada profunda, con una mirada madura de lo que es el señorío. ¿Por qué? Porque el concepto Señor se ha degradado mucho, se ha malinterpretado, se ha mal aplicado, al punto que, bueno, no está mal hacerlo, pero no es el nivel de Señor para con nuestro Salvador. Podemos decirle Señor a alguien que ni conocemos, por respeto. Por ejemplo, cuando Pablo se le aparece Jesús en Damasco y le pregunta, ¿quién eres Señor? Ese Señor no es Adonai de Dios, es Señor de respeto, porque él no sabía quién era. No tendría sentido que le estuviera preguntando, Señor Jesús, ¿quién eres? No, le está hablando como respeto. Pero entendemos que después el apóstol Pablo obedeció el Evangelio, obviamente primero lo entendió, lo creyó y lo obedeció, y entonces él pasó a ser conocido y a conocer al Señor Jesús como el Señor de la creación, Señor de todos. Bien, eh, espero que haya sido de provecho, de bendición, de crecimiento para cada uno de ustedes, hermanos.